Entonces, la primera reflexión tiene que ver en torno de este círculo que podríamos llamar el gran campo de los trastornos bipolares, donde tenemos por un lado los síntomas depresivos definidos según DSM-5, los síntomas maníacos, donde han sido incorporados el tema y subido de categoría el aumento de la actividad, y tenemos el tema del especificador mixto, que de alguna manera fue el cambio fundamental entre DSM-4 y DSM-5 en torno a los trastornos del humor, quitándole entidad de episodio propio y dándole la significación de un especificador que puede categorizar tanto a los episodios depresivos cuanto a los episodios maníacos. Pero desde el punto de vista clínico, si algo caracteriza al especificador mixto, fundamentalmente, son las características clínicas que tienen que ver con la impulsividad. A partir de allí, entonces, tenemos los problemas del episodio depresivo mayor, supuestamente unipolar, que va a corresponderse con todos estos síntomas del espectro depresivo, y todo el tema de del compartir los síntomas maníacos con lo que podríamos denominar generalmente y desde las escuelas más tradicionales las psicosis delirantes crónicas. Estos han sido históricamente los problemas de diagnóstico en los cuales hemos estado trabajando desde que comenzamos a interesarnos por estos temas. Pero no sé si esto tiene que ver con el derrotero, con que nos vamos volviendo viejos, con que la patología va cambiando o que verdaderamente vivimos en una época donde la patología de los impulsos es absolutamente presente en característica y ha aumentado muchísimo en cuanto a nivel de consulta, que volvemos a tener un problema que si bien siempre estuvo, tiene que ver con la relación que pueda tener el trastorno bipolar con el trastorno border de la personalidad, sobre todo con especificador mixto y sobre todo a partir de la impulsividad como una característica clínica concreta. Esto no es nuevo, ni estoy diciendo nada que nadie conozca, esto lo conoce todo el mundo y también lo conoce la gente que hizo el DSM-5, que se proponía hacer avanzar desde el DSM-4 hacia un enfoque más categorial, desde un enfoque fundamentalmente categorial, a uno más dimensional que pudiera incluir todo lo que conocemos como el concepto de espectro trastorno bipolar y que no voy a entrar aquí ahora porque lo he hablado muchísimas veces y creo que todos ustedes lo conocen y no quiero aburrirlos. Pero lo cierto es que ellos lo que hicieron es expandir el concepto de episodio mixto que por la cantidad de requisitos que necesitaba en el DSM-4, es decir, la presencia total de síntomas del espectro depresivo y síntomas del espectro maníaco, era muy rara que pudiera ser realizado, y simplemente pusieron como condición que hubiera 3 síntomas de la polaridad opuesta para poder hablar de trastorno maníaco con características mixtas o depresión con características mixtas. A punto tal que las características mixtas luego fueron expandidas a el diagnóstico de DSM-5 de episodio depresivo mayor, incluso por fuera del trastorno bipolar. Hay un primer estudio que quiero presentarles de este año, muy interesante, realizado en parte por la gente de Vieta, que conforman lo que se llama el equipo de Bridge 2 para el estudio de las características mixtas, fue publicada en la Acta Psiquiátrica Escandinava, ahora en 2017, donde ellos ponen la mirada de la agresión dentro de la depresión y dicen que ese sería el síntoma negado, ¿sí?, posiblemente asociado a trastorno bipolar y características mixtas. Fundamentalmente lo que concluyen allí los autores, en un trabajo de mucho análisis de datos del Bridge 2, es que la agresividad parece asociarse significativamente con los trastornos del espectro bipolar y que esto es independientemente del trastorno border de la personalidad y del abuso de sustancias y que debería considerarse la agresividad como criterio diagnóstico para especificador de características mixtas. Entonces, nuevamente, les recuerdo en nuestro esquema anterior cómo la agresividad es el punto de contacto clínico entre el trastorno bipolar y el trastorno border de la personalidad y que debería ser el objetivo de una estrategia de tratamiento adaptada para ello.
Está llegando en un momento, Gustavo Vázquez tiene un trabajo a punto de ser publicado en el Journal of Affective Disorder respecto de los síntomas mixtos tanto en episodio depresivo cuanto en trastorno bipolar, como una revisión sistemática y un metaanálisis. Allí los autores analizaron 17 informes de 13 regiones mundiales que les dio un total de 19.198 pacientes. Es una muestrita importante, aún para un metaanálisis, con diagnóstico de episodio depresivo mayor o con diagnóstico de hipomanía o manía. La prevalencia promedio de 3 o más síntomas de polaridad opuesta fue del 27.8 en general, para toda la muestra, pero difirió significativamente entre el trastorno bipolar y el trastorno supuestamente unipolar. El bipolar deprimido presentaba presentaba 3 o más síntomas de polaridad opuesta en el 35.2%, que es similar a bipolar hipomaníaco-maníaco, que era del 35.1%, muy superior a depresión monopolar, que era solamente del 23.8%. Pero digo, 23.8% en depresión monopolar con características mixtas no es poco, ¿sí? Lo cual quiere decir que las características clínicas de la mixtura y la presencia de indicadores de tipo maníaco, aún en cuadros diagnosticados como depresión unipolar, es alta. Habría que revisar si verdaderamente esos pacientes, en un estudio longitudinal de 15 o 20 años, qué pasa con ese diagnóstico. Muy bien, hay un trabajo que ya lo presentamos en una charla anterior, que es bastante pivotal, de Gordon Parker, de la gente de Australia, ¿sí? Hablando sobre el estatus de la comorbilidad entre el trastorno border y el trastorno bipolar. Y allí los autores señalan, este es un estudio de 2016, es un estudio bastante reciente en el Bristol Journal of Psychiatry, presenta un estudio sobre cuál es la situación clínica entre el trastorno border y el trastorno bipolar. Y concluye que esta comorbilidad no solo es frecuente y que su prevalencia es muy alta, sino, y es un poco el meollo del estudio, la prevalencia estaría influida por el método que se utilice para hacer el diagnóstico. Y esto me pareció importante y por esto lo rescataba, porque volvemos al título de esta exposición, que es Problemas con el diagnóstico. Entonces, lo que dice Gordon Parker en este estudio es que debería evitarse considerar si el paciente presenta uno u otro trastorno. Salir de esta cosa si es eje 1 o eje 2, como era en el DSM-4, y empezar a pensar como diagnósticos posibles, probables y simultáneos. Más que pensar si uno u otro, reflexionar si ambos están presentes. Y que se debe ofrecer estrategias terapéuticas diferentes en función de la situación que tenga cada uno de pacientes al respecto. Luego, hay un estudio de Philip Phelps, que es una persona que generalmente siempre hace muy buenos resúmenes sobre trabajos, respecto de los trastornos bipolares y el desorden de personalidad, y cuál sería la diferencia que hay entre ellos. Y en verdad, si lo trabajamos desde el lugar de un inventario de síntomas, las dos columnas son exactamente iguales. Solamente tenemos que en los bipolares la ausencia del sentimiento de vacío crónico, ¿sí?, y los sentimientos de abandono que suelen caracterizar el trastorno border de la personalidad, pero que parecen como cuestiones bastante sutiles a la hora de ser pesquisadas, encontradas en una entrevista psiquiátrica, como para poder hacer un diagnóstico separado y un diagnóstico diferencial suficiente en este tipo de pacientes. Esto es lo mismo hecho en un esquema donde el autor sugiere que 4 o más de las siguientes características, pero al menos una del orden de la impulsividad, toma de riesgo u hostilidad, son necesarias para hacer el diagnóstico de trastorno border de la personalidad. Y estos ítems clínicos son la labilidad emocional, ¿sí?, la ansiedad, la separación, la ansiedad de separación,
la tendencia a ser depresivo, depresividad, la impulsividad, la toma de riesgos y la hostilidad. Ya volviendo y un poquito a la parte más árida del DSM-5, ¿qué nos dice el texto que supuestamente es definido como un texto categorial? Un texto categorial implica una nosografía que hace que las categorías se excluyan unas con otras. Una categoría definida es aquella que tiene tal tipo de atributos que hace imposible que sea otra categoría. Desde el punto de vista epistemológico eso es categorial. Y resulta ser que en el enfoque categorial aparecen ya en el DSM-5 todos los trastornos en el mismo eje, podríamos decir, para tomar una palabra del DSM-4, de significación. No hay, como había antes, una determinada cantidad de ejes, el eje 1 trastornos, el eje 2 supuestos trastornos de personalidad, el eje 3 enfermedades médicas, etcétera, etcétera. En el DSM-5 no hay más visión multiaxial. Es simplemente un catálogo de trastornos. Y siendo un catálogo de trastornos, es un catálogo de trastornos categorial, donde supuestamente una categoría debería excluir a la otra. Pero resulta que hablando de el trastorno de la personalidad límite y del diagnóstico diferencial frente a trastornos depresivos y trastornos bipolares, dice que el trastorno border de la personalidad se presenta a menudo junto con el trastorno depresivo o el trastorno bipolar. Y cuando se cumplen los criterios para ambos, pueden diagnosticarse los dos. Lo cual es una falla epistémica en el texto, ¿sí? Porque si una persona puede pertenecer a dos categorías, tenemos un problema desde el punto de vista, al menos, insisto, epistemológico. Y esto suele parecer una discusión de café entre gente muy sesuda que le interesan este tipo de cosas, la epistemología o las supuestas consistencias o inconsistencias de los textos, pero no es así. Esto tiene una profunda consecuencia a la hora de implementar diagnósticos. Porque no va, como ya vamos a ver en un momento cuando nos refiramos al tema de los diagnósticos, verdaderamente las tomas de decisión respecto a las estrategias terapéuticas son diferentes. Entonces, así como cuando nosotros empezamos hace 20 años a hablar de estas cosas y hablábamos del riesgo de confundir un paciente con un trastorno bipolar de tipo maníaco delirante, confundirlo con un paciente esquizofrénico y que eso no era solamente una cuestión de exquisitez diagnóstica, sino que el problema tenía que ver con que le asignamos el destino psiquiátrico. Es como el primer parto de la mujer. Si en su primer parto fue a cesárea, le asignamos el destino psiquiátrico. Si ese paciente psicótico delirante lo empezábamos a tratar como un esquizofrénico con haloperidol, 20 años después teníamos un paciente esquizofrénico deteriorado por la propia terapéutica y tal vez no por la enfermedad, independientemente de cómo sean las discusiones que el doctor Stregilevic tiene con el doctor Vieta respecto a la evolución del deterioro cognitivo y funcional de este tipo de pacientes. Lo que es claro y lo que nadie discute es que si le pifiamos en el diagnóstico y le pifiamos en el tratamiento, seguramente el deterioro va a ser mayor, tanto funcional cuanto cognitivo. Así que esto que parece ser una cuestión de mucho preciosismo categorial, en realidad apunta a que, pensadas las cosas 20 años hacia adelante, pueden tener consecuencias muy importantes para el paciente concreto de carne y hueso. Lo mismo en el DSM-5, cuando habla del diagnóstico diferencial entre el trastorno bipolar 1, 2 y el trastorno border, refiere que en el trastorno bipolar 1 no debería haber menos de un episodio maníaco precedido o seguido de un episodio hipomaníaco o depresivo. Y dice que los episodios deben ser definidos, que es un dato que también comentaba ayer, y creo yo que es en función de esta misma de este mismo principio rector del DSM-5, mencionaba el doctor Eduard Vieta la necesidad de poder distinguir un momento de comienzo, un momento de final, una cuestión de cambio en esa persona para orientarnos hacia el diagnóstico de trastorno bipolar. La enfermedad bipolar es una enfermedad de cambio. La persona cambia, no es el mismo de siempre. Entonces, si estos cambios y estos episodios son definidos, nos pueden orientar más hacia el lugar del diagnóstico de trastorno bipolar 1 y 2. En cambio, en el trastorno border, los síntomas son una labilidad del estado del ánimo que es más o menos permanente y está más o menos presente y que tiñe a esa persona, los rasgos de impulsividad y que son persistentes desde el inicio
de la adultez temprana. Muy bien, hay una International Mood Network que trabajaron sobre un proyecto nosológico para diferenciar el trastorno border de la enfermedad bipolar. Esto es un grupo de trabajo conducido por Beringer y donde también está Nasir Gaemi y otra gente que publica bastante al respecto. Y esto es del 2016, o sea, es un trabajito bien reciente. Ellos trabajan en el ámbito clínico de pacientes con diagnóstico de trastornos afectivos y encuentran que dentro de los síntomas pesquisados y puestos como nodulares en el DSM-5, el humor elevado, el incremento de la actividad y los síntomas de humor episódicos, nuevamente vamos a lo que comienza y termina, permiten distinguir el trastorno border del trastorno bipolar. Y en tal sentido, hacen un estudio que en realidad lo hace Phelps después, muy interesante, que es la probabilidad de que sea un trastorno bipolar, de acuerdo a cómo estén presentes. Todo esto trabajado con me olvidé de fundamental, la herramienta fundamental es el MDQ, ¿no? Es decir, el cuestionario MDQ, y cómo categorizan en esos 3 ítems los pacientes. Y hacen esta tabla que es muy interesante porque dice que si uno tiene un paciente con un 50% de probabilidades que sea bipolar, en función de cómo, ¿cómo se dice? Califique, cómo puntúe, la palabra que se me había ido. En el MDQ, en esos tres ítems, la certeza diagnóstica puede trepar hasta el 83%. Entonces es una herramienta muy útil cuando uno está muy indeciso entre uno y otro diagnóstico. Si uno tiene una certeza muy grande respecto de que es bipolar, no trepa demasiado, solo trepa al 98%. Y en la otra mano, si uno tiene muy poca certeza, las chances son del 10% que sea bipolar, tampoco trepa demasiado. Es una herramienta muy útil cuando uno está al medio, que trepa del 50 al 83. Es muy interesante, es un uso más afinado del MDQ de acuerdo al trabajito que hicieron estos autores. Vamos a revisar ya brevemente, para entrar en la parte final, qué sabemos y dónde estamos parados con respecto al tema del tratamiento. Y este es un documento presentado en la revista de Annales de la Academia de Ciencias de Nueva York, firmado por gente que verdaderamente tienen una pluma de peso, como son Harrison, Cipriani, Gudgunwis, Kate Sanders, John Guedes, ¿sí? Respecto de el análisis desde la evidencia de los nuevos tratamientos para el trastorno bipolar. En este trabajo, que como decíamos es desde el 2016 de estos autores, ellos señalan que el pilar del tratamiento de las 3 fases en el trastorno bipolar es farmacológico. Y no es un dato menor, porque resulta que nosotros hace 20 años que lo decíamos, pero ellos por lo menos lo dicen habiendo analizado los papers y teniendo la evidencia al respecto. ¿Sí? Lo segundo, que para el tratamiento de la manía, hoy la primera línea son los antipsicóticos atípicos, que olanzapina y risperidona tienen mejores perfiles en tolerancia y efectividad, y que cariprazine sería una molécula muy promisoria. Para la depresión, alertan lo que todos ya sabemos: es difícil y de larga duración, tiene un abordaje diferente a las depresiones unipolares, hay una evidencia limitada para intervenciones efectivas, hay evidencia pero es limitada y es de distinta calidad la evidencia. Hay un consenso en cierto grado de eficacia para quetiapina, olanzapina, los antidepresivos, la motrigina y lurasidona, que es la última que se ha incorporado, la última molécula que se ha incorporado con peso bastante firme en esta etapa del tratamiento. Hay un estudio que es de bastante potencia que demuestra que quetiapina y la motrigina es mejor que la quetiapina sola, que cariprazina en bajas dosis podría tener un efecto sobre la depresión bipolar, y hay una evidencia para lurasidona en depresión bipolar con características mixtas, que es el trabajo de Loevel, que tal vez alguno de nosotros lo presente y que lo mostró ayer Edward Vietar. Algunos datos para armodafinilo como add-on, de esto si quieren hablamos después porque me tocó participar en estos estudios, respecto de las cuestiones auspiciosas con respecto a la ketamina, y por supuesto mucha evidencia para la electroconvulsoterapia, que era uno de los temas que nosotros queríamos desarrollar en nuestro Congreso de Córdoba, y es respecto de si hay tanta evidencia respecto de esta efectividad, por qué generalmente está tan abajo en los algoritmos de tratamiento.
Para la prevención de la recaída, la monoterapia con litio sigue siendo la más eficaz y la mejor estudiada. Nada que no sepamos. Y que para el mantenimiento, el litio, perdón, continúa siendo el más efectivo y mejor estudiado. Quetiapina y litio previenen ambas polaridades. La motrigina previene mejor la depresión, valproato y litio previenen mejor la manía. Y señalan el papel de la inestabilidad emocional en el trastorno bipolar. ¿Sí? ¿Por qué insisto con esto? Porque es uno de los temas que va a desarrollar el doctor Strejilevich en el curso de Roemers de Intramed que larga ahora, a principios de octubre. Y el tema de la inestabilidad emocional es un tema que a mí particularmente me parece muy importante y que cada vez va a adquirir mayor relevancia. Hay otro trabajo del grupo de Vieta, Young y con la misma Kate Sander, que es el análisis de las guías de tratamiento para el desorden bipolar, revisadas de las que se hicieron en 2013 de la Asociación de Psicofarmacología Británica. Y lo que nos dicen acá es que al igual que las guías NICE, que también son británicas por supuesto, destacan la evidencia superior para el litio y la necesidad de entrenar en la práctica de su uso para enfatizar estas ventajas, ¿sí? No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero la experiencia mía en una institución monovalente como es el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, la gente joven en general es muy reacia a la utilización del litio, no tiene un buen entrenamiento y suele considerar que es una molécula difícil de manejar, ¿sí? Después no hay problema en darle 30 o 40 miligramos de haloperidol a un paciente, pero son esas cosas, esos intangibles que son muy difíciles de modificar. Y también incorpora la luracidona para la depresión bipolar. Lo que es interesante en esta revisión de las guías y que yo tomo porque hace el tema del diagnóstico, es que en las mismas, cuando habla de las recomendaciones para auditar pacientes con trastorno bipolar, directamente recomienda, ¿sí?, pesquisar si hay síntomas presentes o ausentes del trastorno borderline de la personalidad. Entonces, esto ya no es algo que nos pase a unos y a otros no en un consultorio. Esto es lo que estamos viendo todos los días. Estamos viendo, así como el doctor Sefcovic va a presentar su charla de que el trastorno bipolar no viene solo y viene con un montón de situaciones físicas a las que hay que atender, aprender a modificar y a cuidar y a prevenir, tampoco vienen solas desde el punto de vista psiquiátrico. La patología se hace cada vez más mixturada, además de las características mixtas propias del cuadro. Hay un análisis muy interesante respecto de la otra mano, lo que tenemos en la otra mano. Esto acaba de ser publicado ahora en 2017. Es un estudio realizado en España respecto de los cambios en los últimos 15 años sobre el manejo farmacológico de personas con trastorno bipolar. Allí, el autor, Martín Blanco, que verdaderamente es un referente en el tema de los trastornos border, analiza la prescripción de España en trastornos border entre 2001 y 2016 sobre 547 pacientes diagnosticados con trastorno border. Las conclusiones de este estudio son que el 84% de los pacientes están medicados, que el 53,8% con más de 3 medicamentos, que no hubo cambios en estas cifras a lo largo de este periodo, que sí lo que hubo fue un cambio en la modificación de los fármacos, se prescriben menos tricíclicos y benzodiazepinas y aumentaron los antipsicóticos atípicos. Las conclusiones del estudio es que confirma el sobreuso de medicamento para trastorno border, que hay un cambio del patrón en la prescripción en los últimos 15 años y que la práctica clínica real solo adhiere parcialmente a las guías del tratamiento clínico. Esto fue publicado en el Acta Psiquiátrica Escandinava y hay una nota al editor en el mismo número, que es muy interesante, donde hace pie en esto y dice, muy bien, fantástico, cambiaron los patrones, pero ¿por qué cambiaron? Fue por la presión de la industria farmacéutica que cuando sacó los antipsicóticos atípicos los expanden a todo el uso, o sea, no está claro y verdaderamente sería muy importante realizar estudios al respecto, ¿sí?, que es lo mismo que propone esta revisión sistemática del tratamiento farmacológico en trastorno bipolar realizado por Jacobson, donde dice que todavía hay un número muy limitado de estudios disponibles que investiguen la efectividad del
medicamentos en el trastorno border de la personalidad. Lo que sabemos todos, ¿sí? ¿Qué se le da a un border? Un poquito de todo o nada, o mucho de cada cosa, pero no hay verdaderamente demasiadas guías de tratamiento al respecto. La mayoría de los estudios publicados investigan los antipsicóticos atípicos. La olanzapina fue frecuentemente estudiada, me tocó participar en un estudio y la verdad es que funcionaba bastante bien, no sé, no recuerdo ahora hace muchos años de esto por qué se cayó ese estudio. Poca evidencia nueva que respalde los cambios en las pautas de prescripción. Ahora sí me acuerdo, se cayó ese estudio porque el trastorno border bajo el arbitrio del DSM-4 era un eje 2 y en la FDA no permitía indicaciones para otra cosa que no tuviera asociado algo en el eje 1. Entonces por eso no siguieron adelante con ese estudio. Necesidad urgente de llevar a cabo estudios controlados y específicos para trastornos border de la personalidad. ¿Alguno se anota? ¿A alguno le gusta trabajar con border? ¿No? Bien. Se informaron, otra cosa que es interesante, se informaron eventos adversos, pero las tasas de abandono generalmente eran muy pequeñas. Es decir, los pacientes estaban medicados, informaban muchos eventos adversos en el estudio, en el trial, pero no abandonaban el estudio. La evidencia de la efectividad sigue siendo muy comprometida por el diseño del estudio. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a las últimas diapositivas, pueden ir descansando, que son la parte más delirante de mi parte, pero que, bueno, no tengo demasiado problema por exponerlas acá y reflexionarlas juntos. Y tiene que ver con que, en verdad, cuando nosotros trabajamos sobre un paciente con un dispositivo como es lo farmacológico, no trabajamos sobre un paciente de libro, sino que trabajamos sobre un paciente real que viene incluso con una personalidad premórbida sobre la cual asienta un trastorno. Entonces yo he intentado de esta manera graficar lo que podrían ser diferentes personalidades premórbidas, ¿sí? Una personalidad, llamémosle un poco más obsesiva, una personalidad un poco más obsesiva, una personalidad más esquizoide, una personalidad ansiosa. Y lo que sostengo casi de sentido común, que cualquier trastorno, ¿sí?, que venga a ser depositado sobre esa personalidad va a tomar la forma de la personalidad premórbida, aunque el trastorno sea el mismo. No estoy diciendo ninguna otra cosa más que de sentido común, ¿no es cierto? Es decir, que si yo pongámosle un trastorno bipolar sobre un tipo de personalidad ansiosa, voy a tener un trastorno bipolar ansioso. Y si pongo un trastorno bipolar en una personalidad esquizoide, voy a tener un trastorno maníaco o depresivo de tipo esquizoide. Y si lo pongo sobre una personalidad obsesiva, será obsesiva. Y si lo pongo sobre una personalidad un poco más sana, será más característico de lo que dicen los libros. Entonces, el concepto de personalidad premórbida me parece que es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico diferencial. El segundo ítem es lo que tiene que ver con los temperamentos, algo de lo que aquel señor que está allá al fondo haciendo cara de distraído sabe mucho, y me parecía que esta era una forma de introducir la sapiencia de Vázquez en el tema de los temperamentos que ya están señalados, ¿sí?, por el amigo Kraepelin cuando hablaba de los temperamentos que pueden considerarse esbozos de la enfermedad maníaco-depresiva. Psicosis ahí está mal puesta. Entonces, personalidad por un lado, premórbica por un lado, temperamento por el otro y inestabilidad emocional en este trabajo de Brom, donde está la significación, la definición y cómo medir el tema de la inestabilidad emocional, que espero que sea aquello que aborde el doctor Strejilevich. Para manejarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de estas tres variables, una diapositiva poco didáctica, pero que intenta que nos pongamos de acuerdo con la terminología. Cuando hablamos de temperamento, hablamos de bases biológicas o constitucionales de la personalidad, ¿sí? Hay una definición que dice que es el clima bioquímico o tiempo interior en el que se desarrolla una personalidad, ¿sí? Tiene que ver con la estabilización del medio interno, la alimentación, la reproducción, las respuestas defensivas, y es eminentemente algo que viene dado genéticamente. En cambio, el carácter tiene que ver con los motivos y disposiciones que dan estabilidad a la conducta social del individuo, ¿sí? Entonces tiene mucho más que ver con algo ambiental. Y la personalidad
hablar de personalidad y de personalidad premórbida como un patrón complejo de pensamientos, sentimientos y conductas que distingue a las personas entre sí a lo largo del tiempo y se manifiesta en casi todas las áreas de funcionamiento y que, por supuesto, la personalidad es algo que tiene que ver tanto con lo genético cuanto con lo ambiental. Volvemos a la diapositiva con la que iniciábamos y tenemos que dentro del círculo de los trastornos bipolares, con características de impulsividad que definen el especificador mixto, episodios que se superponen y que tienen que ver con el diagnóstico de episodio depresivo mayor y que conllevan los mismos síntomas del episodio depresivo, episodios que tienen que ver con los síntomas maníacos y que tienen que ver con la psicosis delirante crónicas, el trastorno border de la personalidad, que se engarza desde la impulsividad y el especificador mixto de los trastornos bipolares. Pero eso está dado sobre un trasfondo al que le podemos llamar la inestabilidad emocional, que a su vez tiene otro trasfondo, que es el temperamento. Entonces me parece que estos dos círculos exteriores de temperamento e inestabilidad emocional, de cualquier manera tiñen las características clínicas específicas del corduro del concepto de trastorno bipolar. A partir de esto, algunas conclusiones muy evidentes. El diagnóstico sigue siendo difícil, la comorbilidad con trastorno border es frecuente, su diferenciación siempre va a ser problemática. Para mejorar el diagnóstico y por ende mejorar el tratamiento, necesitamos priorizar el conocimiento de la personalidad y el temperamento que este paciente tiene. Si bien para eso hay escalas, hay instrumentos como son el TEMS, no hay métodos estandarizados que sean absolutamente seguros. Lo que vamos a necesitar es tiempo, y esto es lo más escaso en la medicina de hoy por hoy. 4 conceptos que quisiera que recordaran: el de personalidad premórbida, el de temperamento, el de inestabilidad emocional y la posibilidad de la comorbilidad entre el trastorno de la personalidad y el trastorno bipolar.